estén súper bien. Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy vamos a aprender a cómo dibujar ojos. Así que revienten ese botoncito de likes, suscríbanse, aprieten la campanita y comencemos. Vamos a comenzar por dibujarlo, nuestro boceto. Primero vamos a hacer un ojo abierto con pestañas y ceja. Y luego vamos a hacer un ojo cerrado con pestaña y ceja también. Ahora vamos a hacer como una montañita elevada y abajo también. Depende de cómo lo dibujamos va a salir el ojo. Si lo hacemos muy chiquito, si lo hacemos medio chinadito, si lo hacemos muy grande, pues se va a jugar. Ahora, vamos a hacer aquí dos curvas. Aquí uno, aquí otro. Después vamos a hacer aquí, no sé cómo se llama esa parte rosadita. Esta de aquí les pongo la imagen. Ahora vamos a hacer una pupila. Súper redondita. Ahora vamos con las súper pestañas. Vamos a comenzar aquí así. Y aquí. Pum. Desde ahí, esa es la base. Pum y pum. Desde ahí comenzamos, ¿ok? Ahora, sácale. Y yo sé que se ve mal, pero se va a ver bien. Ahora, si queremos rebajarlo, vamos a agarrar un borrador y borrar. Pero en mi caso yo creo que no es necesario. Ahora vamos a empezar a hacer el enchinado. Esto es opcional, lo pueden omitir o lo pueden realizar. Y así de fácil está nuestro enchinado, nuestro delineado. Vamos a remarcar un poco más las pestañas para darle un poco más de volumen. Y vamos con la ceja. Vamos a comenzar aquí recto una línea. De esta línea parte toda la línea de base. Ahora vamos a hacer los pelitos de la ceja. Bueno, vamos a agarrar un borrador y vamos a bajar la intensidad con un difuminado. No estamos borrando, estamos difuminando con el borrador. Si sentimos que borramos mucho, lo hacemos ahora despacito. Damos algunos toques más y vamos a pintar la pupila. Como voy a hacer un boceto, yo la voy a pintar con mi lápiz, pero ustedes la pueden pintar del color que ustedes quieran. Y así quedó nuestro ojo abierto. Muy bonito y muy fácil de hacer. Ahora vamos a hacer un ojo cerrado. Es casi la misma técnica, así que empecemos. Una montañita elevada y abajo otra montañita elevada. El ojo cerrado es más fácil, ya que no tenemos que hacer pupilas ni nada de eso. Solo pestañas y cejas. Y ahorita vamos a hacer la misma técnica de las pestañas, solo que
el chinito. Le agregamos la ceja, unos detallitos y nuestro ojo cerrado está listo. Y así terminamos con el video de hoy. Dale like, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.